El día de hoy compartiremos reflexiones sobre divinidad a partir de la premisa: divinidad, lo que realmente eres y lo que realmente ves. A lo largo de la historia han surgido individuos, textos, acontecimientos cuya contribución a la humanidad ha sido única y significativa. He tomado como una elemental referencia las percepciones que sobre este tema tienen algunos pensadores, que se convierten en los fundamentos de la exposición. En tanto que tenemos la sabiduría de los Vedas, los escritos sagrados de los Upanishads, la profundidad del pensamiento de Schopenhauer, los poemas del Bhagavad Gita, la divinidad desde la metafísica de Stephen Hawking, los designios del Corán, las resoluciones de varios rituales religiosos, entre ellos el Brit Milá, las más bellas herejías de Johannes Eckhart de Hoshin, toda la sapiencia de Sócrates, las rotundas precisiones de Jiddu Krishnamurti, entre otros. La exposición está dividida en dos secciones. En la primera parte encontraremos a los Vedas y los Upanishads y su sabiduría sobre la divinidad. Se denomina Vedas a los 4 textos más antiguos de la literatura india, previos a la religión hinduista. La fuente que tomo para prosperar en la profundidad de los Vedas está basada en el autor indio V.G. Siddhartha, fundador y director del principal centro de astronomía de la India. En su libro La llave celestial de los Vedas, concluye en acepciones que evidencian la relación entre las personas mágicas y la divinidad. En su libro, el autor relata la concepción de los Vedas sobre la divinidad. En relación con la divinidad, es necesario referirnos a la magia. La magia es una de las creencias de los Vedas más antiguas, la parte práctica de su tradición. El conocimiento de la magia es el conocimiento a sí mismo, mediante la persona por la divinidad. Según la antigua tradición Veda, al principio existía la divinidad absoluta e indescriptible. No es la oscuridad, no es la luz, ni el día, ni la noche, ni el tiempo. Ocurre la conciencia y unión de espíritu individual Atam con el universo Brahma, y la persona siente en ese momento como un brillo sobre el oro, un rayo de oro que llena todo el universo y llega lejos de sus alcances. Pues bien, frente al politeísmo del Rig Veda, con dioses concretos como Indra, Varuna y Mitra, por su parte la doctrina upanishádica defiende la existencia de una divinidad que se identifica con el creador del universo Brahma, con su conservador Vishnu y con su destructor Shiva. En el segundo libro de los Upanishads, la divinidad se describe así: la divinidad es como un terrón de sal que se disuelve en el agua y no hay manera de retenerlo en las manos, pero que si se extrae el agua, la sal queda ahí. Así es esa gran divinidad, ese gran ser infinito e ilimitado. Si usted cree que la divinidad está en el exterior, entonces los Vedas y los Upanishads están equivocados. Pero si usted cree que es la divinidad que tanto busca, entonces usted ya es el Sat, el Chit y el Ananda.
Si estamos de acuerdo con que es vital que nos comprendamos a nosotros mismos completamente, veamos entonces ideas que nos ayuden a entender los sistemas de identidad. Como primer punto reflexionaremos sobre las identificaciones a partir de lo que yo creo que soy, en tanto que confundimos lo que somos con lo que hacemos. Estamos divididos por las actividades que desarrollamos, por colores de piel, estamos divididos por nacionalidades, por fronteras, por creencias, por religiones, por creencias políticas, etc. Cada persona se crea una identidad aparentemente autónoma, y esta creación de nuestra mente existe, mas todas las creencias aparejadas a esa identificación, y se siente separada de nuestra divinidad. Esa identidad recibe nuestra fuerza y de eso no somos conscientes. Le damos vida propia y hasta toma decisiones por nosotros. Es por ello que esa identidad nos trabaja desde la separación, la discriminación, el odio, el rechazo. O vamos a negar que por estas telas de colores las personas odian y mueren. Bien, observemos las identificaciones a partir de lo que yo creo que veo, observando a Kant y a Schopenhauer. Las ideas de Schopenhauer dieron un fuerte giro al pensamiento de su época. Finales del siglo XVIII hasta 1860 fue el auge del idealismo alemán, en tanto que autores como Kant, Schelling, Hegel escribían en un tono metafísicamente especulativo. Muy bien, para desarrollar la divinidad a partir de lo que yo creo que veo, tomemos el libro de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, donde él desarrolla una distinción metafísica básica con relación a toda la naturaleza de la realidad. Claro, esto lo tomó de Kant. A continuación, verán un video donde se trata de ejemplificar aquello que Schopenhauer denominó la voluntad. Observemos primero a Kant. En su célebre Revolución Copernicana, Kant establece que el mundo que conocemos es uno constituido por nosotros a través de nuestro aparato cognitivo. Kant desarrolla una distinción entre fenómeno y noúmeno. Fenómeno, el mundo que conocemos, susceptible de manifestación empírica. Noúmeno, todos los aspectos no susceptibles. El mundo como verdaderamente es. Volviendo a la voluntad y representación de Schopenhauer, vemos que el mundo como voluntad corresponde al noúmeno de Kant y el mundo como representación al fenómeno de Kant. Mi mundo es mi idea, dice Schopenhauer en su libro. El mundo que puedo conocer aparece a mí como fenómeno y se agota con mi perceptibilidad. Hasta aquí tenemos Kant recalentado, pero Kant no fue la única fuente de la que bebió Schopenhauer. Schopenhauer fue uno de los primeros en leer los precedentes de traducciones de los Upanishads al alemán. En el pensamiento de la India antigua, Schopenhauer encontró el pensamiento de Maya, que hace referencia al aspecto ilusorio del mundo. De allí Schopenhauer menciona en su obra el mundo fenoménico como un velo de Maya. La pregunta que cabe aquí sería: si el mundo que conozco es fenómeno, ¿dónde está el noómeno? ¿Qué está detrás del velo de Maya? Han existido varias respuestas a lo largo de la historia. Para Platón eran las ideas. Para Krishnamurti, la divinidad. Para Jesucristo, el Padre. Para Kant, X, algo incognoscible. Para Schopenhauer, la voluntad. Antes de seguir con Schopenhauer, volvamos a la India. Lo que el pensamiento antiguo de la India enseña es que detrás de la multiplicidad del mundo de Maya está la unidad del principio cósmico de Brahma.
es la fuerza o energía básica del cosmos de la que todo lo demás es una manifestación. En el marco del hinduismo es considerada como una serena plenitud del ser, pero en el mito sobre los dioses es caracterizado como algo mucho más dinámico. Los dioses más importantes forman un triunvirato: Brahma, el dios creador; Vishnu, el dios preservador; y Shiva, el dios destructor. Sus respectivas funciones constituyen una dinámica de creación y destrucción continua. Esta idea también se expresa en el Bhagavad Gita, otro libro sagrado de la India, donde Krishna, que es una encarnación de estos dioses, se revela como el señor de la vida y la muerte. La concepción de Schopenhauer sobre la voluntad fue inspirado principalmente por estas lecturas. Esta voluntad se describe como un impulso ciego, un esfuerzo sin cesar, un eterno devenir. Es como la inmensa profundidad del mar. La pequeñez y fragilidad de nuestras vidas ante lo que Schopenhauer denomina la voluntad se podría comparar como un hombre flotando en una endeble balsa en el océano, o como vemos en los documentales donde la voluntad, ese algo incognoscible, está abriendo una flor. Entonces, ¿la divinidad es algo que no puedo observar? Estudiemos la divinidad desde la metafísica de Stephen Hawking. Stephen Hawking desarrolló un experimento con el cual concluye que nosotros afectamos a lo que observamos. Tomando como fundamento tanto el principio de Heisenberg como el efecto observador, Hawking desarrolló el experimento denominado la doble rendija. El experimento intenta explicar que cuando queremos medir la posición o la velocidad de un electrón, entendido como materia, debemos proyectar un fotón, entendido como la molécula necesaria para poder observar algo. Pero cuando este fotón que emitimos colapsa a ese electrón, solamente podremos saber o su posición o su velocidad. No podemos saber ambas cosas. Fotón es el nombre que se le da a la molécula que emitimos cuando queremos mirar algo. Electrón, por su parte, generalmente se define como una partícula de lo que está conformada la materia, que queremos observar. Es decir, el observador colapsa la función del electrón simplemente con observarlo. Cuando las luces están apagadas, es decir, sin observador, es decir, sin fotones, la divinidad según Krishnamurti, la voluntad según Schopenhauer, el velo de Maya según los Vedas y los Upanishads, se mueve por ondas libremente. Está en todas partes y en ninguna. Pero al encender la luz, es decir, al abrir mis ojos, observar y emitir mis fotones, colapsamos a esa materia, a esos electrones, es decir, perturbamos lo que observamos desde nuestra perspectiva. Aunque nosotros no seamos conscientes, nuestros programas, nuestra forma de entender la vida, nuestras creencias afectan el cómo, afectan la manera, afectan la forma en la que vemos nuestra realidad, que realmente es un tipo de realidad, porque interfiero observando la divinidad existente desde mi perspectiva. Esto se explica mucho mejor en este pequeño video.
El experimento de la doble rendija es muy emocionante para los físicos y muy fascinante para todos los interesados por la mecánica cuántica, porque contiene la esencia de la mecánica cuántica. In the double-slit experiment, a beam of electrons strikes a baffle with two narrow parallel slits in it, and then a screen. Cuando hacemos este experimento con las luces encendidas, no ocurre nada inusual. Los electrones forman el mismo patrón en la pantalla que se esperaría de una bolita de papel mascado, de un chicle o incluso de un tomate. Pero cuando apagamos las luces sucede algo sorprendente. What one observes on the screen is a series of maxima and minima. Esta serie de máximos y mínimos se denomina patrón de interferencias. Los máximos son los sitios donde se acumulan los electrones. Los mínimos son los lugares que evitan. El patrón de interferencia es lo que esperaríamos ver al enviar ondas, no partículas, a través de la doble rendija. Lo que observamos en el experimento de la doble rendija se explica matemáticamente por la ecuación de las ondas de Schrödinger, que predice el patrón de interferencia observado. Pero la teoría cuántica no nos explica dónde está la partícula cuando pasa por las rendijas. The essential difference between classical and quantum physics is that in classical physics one can predict both the positions and the velocities of particles, whereas in quantum theory one can't predict either. ¿Por qué es diferente el patrón de la pantalla según esté la luz encendida o apagada? ¿Por qué es diferente el patrón de la pantalla según la luz esté encendida o apagada? Por el observador. El observador colapsa la función del electrón simplemente con observarlo. Generalmente, para establecer una ley física tal como en el estudio de Hawkins, debemos basarnos en la observación experimental, pero durante dicha observación experimental estamos interactuando con el sistema, es decir, en parte lo estamos perturbando. Nosotros somos emisores de fotones, si no, no podríamos ver nada. Nosotros estamos constantemente emitiendo fotones, pero atención, nuestros fotones, aunque son como los de la luz, tienen una pequeña diferencia. Mis fotones, cuando yo proyecto mis fotones, estoy proyectando un tipo de información, estoy proyectando mi información, estoy proyectando mis valores, estoy proyectando mi realidad, estoy proyectando aquello que pienso que puede sucederme. Yo he creado mi mundo tal como soy, con lo que realmente hay en mi interior, pero al observar mi realidad es como si culpara a Dios y decir que esto es un castigo. Prisioneros de opiniones, juicios y valores, surgen los buscadores, los sacrificios, las penitencias y toda una parafernalia, toda una panoplia de rituales, cultos, ceremonias para cambiar lo que observamos, que en realidad son proyecciones de nosotros mismos, luchando entre lo que creemos que somos y lo que creemos que deberíamos ser. Esta es una de las tantas fuentes con las que se alimentan las creencias, que te alejan de lo que realmente eres. Veamos a continuación los sistemas de creencias. Para Gustav Jung, los sistemas de creencias se conforman en nuestro subconsciente a partir de tres fuentes principalmente. La primera, de las proyecciones de los demás. Las creencias que cada persona que nos rodea emite da una energía de su subconsciente, nuestro campo energético lo toma. Segundo, sistemas de creencias a partir del árbol genealógico. El programa transgeneracional que nos corresponde nos hereda creencias familiares que traemos con nosotros inconscientemente. Y tercero, creencias del inconsciente colectivo. Cada espacio, cada país, cada lugar desarrolla creencias colectivas que le dan fuerza a la realidad de ese espacio, y nuestro subconsciente lo absorbe.
Para el desarrollo del tema divinidad, veamos los sistemas de creencias a partir de las religiones. Muchas respuestas a los problemas que creemos tener están condicionadas a partir de creencias religiosas. ¿Se da cuenta de que usted está condicionado? Es lo primero que debe preguntarse, y no cómo liberarse de los condicionamientos religiosos, políticos o sociales. Observemos a continuación algunos ejemplos de sistemas de creencias religiosas alrededor del mundo. Veamos a Singapur, Malasia, el Thaipusam con el dios Shiva. En Singapur se celebra la fiesta del Thaipusam para los meses de enero y febrero. Los devotos hindúes realizan rituales al hijo del dios Shiva. Los rituales consisten en ofrendar puntas perforadas en el cuerpo, tirando de una carroza de plata que arrastran a sus dioses en una procesión que recorre alrededor de 4 kilómetros. Vamos para Arabia, Pakistán, Afganistán, con los chiitas, Mahoma, el Corán y Abraham. En Arabia, los musulmanes celebran la controvertida fiesta de Ashura. El libro sagrado de los chiitas reza, dice: cualquier persona que en el día de Ashura llora, se flagela y se pone triste, Dios se alegrará en el día del juicio. Procesiones de flagelantes recorren las calles dándose golpes en la espalda y en la cabeza con cadenas de filudas dagas, hasta llegar a sangrar. Los más devotos, tanto ellos como a sus hijos, les cortan la frente con un sable. Vamos a Japón, la tradición budista japonesa. En el norte de Japón, la tradición budista japonesa constituye tal vez la más sólida prueba de entrega voluntaria de la propia vida para alcanzar la divinidad que se haya visto jamás. Los Sokushinbutsu, literalmente consecución de la budeidad en vida, fueron monjes budistas de la forma del budismo Shugendo, quienes, de forma diseminada en el foro de Japón, Yamahata, durante el siglo XV, se provocaban muerte, lentamente, de forma que sus cadáveres se conservaban modificados y así consiguieran el estado de iluminación, convirtiéndose en Budas. Con una dieta de 1000 días, algo menos de 3 años, solo comían semillas y un té venenoso llamado urushi. Para terminar el proceso, el monje se colocaba en una tumba solo un poco más grande que su cuerpo, entonaría cantos y se movería en la posición del loto hasta su modificación, es decir, hasta su muerte. Y de esta forma, con la momificación, alcanzaría la iluminación. Estos sistemas de creencias religiosas se evidencian fuertemente determinados, además, porque para quienes se rebelaban en contra del sistema, no solo eran discriminados, sino que eran vetados con violencia irracional, tortura e incluso la muerte. Veamos a continuación las torturas de la Iglesia contra los ateos y herejes. Los grilletes, látigos, jaulas colgantes, la hoguera, la sierra, la rueda de la verdad, el brasero, entre otros, castigos que proporcionaba la Iglesia. Veamos ahora un punto coyuntural, un punto en el que coinciden libros sagrados sobre la divinidad. Tomamos como referencia a los Vedas, las escrituras de Jesús y la sabiduría de Sócrates. Vayamos al oráculo de Delfos. En el oráculo de Delfos, los griegos se acercaban para consultar con la divinidad. Este es un templo sagrado dedicado principalmente al dios Apolo, hijo del dios Zeus. Cuando Sócrates preguntó al oráculo de Delfos, ¿cuál es el conocimiento más elevado al que un hombre puede aspirar?, recibió como respuesta: conócete a ti mismo.
en el frontispicio del santuario de Delfos, reza la frase, «Conócete a ti mismo». Documentos sobre el oráculo de Delfos evidencian una frase que reza, «Te advierto, quien quiera que fueres, o tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a la divinidad. Recordemos la frase de los Vedas sobre la divinidad. El conocimiento de la magia es el conocimiento a sí mismo, mediante la persona por la divinidad. Según la antigua sabiduría Veda, al principio existía la divinidad absoluta e indescriptible. No es la oscuridad, no es la luz, ni el día, ni la noche, ni el tiempo. En el Evangelio de Tomás hay una frase sobre divinidad. Dijo Jesús, si aquellos que os guían os dijeren, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera. Y si os dicen, está en el mar, entonces los peces os tomarán la delantera. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Eres divinidad, sois el reino, pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza. Segunda parte. ¿Cómo me conozco? ¿Mirando dentro o mirando alrededor? Observemos cómo encuentro mi divinidad mirando dentro, estudiando a Eckhart de Rothschild, sacerdote alemán, primer maestro teólogo de la Universidad de París, conocido por su obra como filósofo y sus polémicos escritos, por lo que fue condenado en un proceso de herejía por Juan XXII en 1260. Eckhart de Rothschild decía, el pecado original consiste en la errónea idea de creernos seres incompletos, individuales aislados del resto de la divinidad. La dramática consecuencia de esta falsa idea es buscar en el exterior la divinidad que nos complete, cuando en realidad esa divinidad siempre está esperándonos en nuestro interior. Según Eckhart, Dios no está en ninguna parte. Dios no está ni aquí ni allí, ni en el tiempo ni en el espacio. Quien quiera que lo busque en algún lugar, no lo encontrará. Pasemos entonces a la aplicación de estos conceptos. En su libro Libertad, Jiddu Krishnamurti comparte que conocernos es un proceso. Sin embargo, aconseja que encontremos por nosotros mismos esas respuestas. Porque, dice él, no hay camino hacia el interior desde las preguntas, sino desde las respuestas. Conocerte a ti mismo no depende de religiones. Conocerte a ti mismo es, al mismo tiempo, fascinante y edificante. Encuentra la respuesta en tu interior. En el capítulo 5 de su libro dice, y en el proceso de encontrar esa divinidad, comúnmente empezarás haciéndote preguntas personales. Sin embargo, este no es el camino. El camino no son las preguntas, sino las respuestas. Respuestas que surgen de lo más íntimo de tu ser. Cuando nos hacemos preguntas, aceptándonos tal y como somos, evidentemente se abrirá un abanico de respuestas, y éstas se identifican a partir del nivel de conciencia en el que resuenes. Por ejemplo, un joven
a los 18 años, ante una pregunta profunda como ¿quién soy?, obtendrá respuestas como soy el más guapo, soy famoso, soy un galán. Por otro lado, un señor de 70 años, ante esta misma pregunta ¿quién soy?, obtendrá posibles respuestas como soy un ser humano, soy experiencia, amor, constancia, perseverancia. Ambas son válidas. Puede ocurrir incluso lo contrario. Este ejemplo no está supeditado a la edad, es solo un arquetipo para compartir esta idea, en tanto que alguien de menos edad puede resonar en un nivel de conciencia más elevado que alguien de 70 años. Resuenas con la respuesta que encuentras, y la respuesta que encuentres es la correcta. Por ejemplo, lees un libro complejo a los 12 años y no lo entiendes, no lo asimilas. Realmente esa información no la estás interiorizando. Más adelante, lees ese mismo libro, por ejemplo a los 40 años, y realmente te sumerges en la sabiduría y piensas, este libro es absolutamente maravilloso. No cambió el libro, cambió tu nivel de conciencia. El proceso de conectarte interiormente se desarrolla reflexionando sobre esas respuestas y a partir de ello nos podemos desidentificar. Este proceso se ve reflejado en el Bhagavad Gita. El proceso de conciencia de Krishna es verdaderamente un proceso purificatorio. Tiene como propósito librar a la gente de todas las designaciones. Cuando nuestra conciencia queda purificada de todas las designaciones, las actividades que ejecutamos con nuestros sentidos purificados se vuelven perfectos. Entonces alcanzamos la perfección de la vida humana. Toda la vida es relación, de nada me sirve sentarme en un rincón a meditar. Por eso veamos, en el segundo punto, cómo encuentro mi divinidad mirando alrededor. Si conecto con mi divinidad, entonces, ¿cómo conservo esa divinidad en mi día a día? Acudí con esta pregunta ante los monjes de Plum Village de Francia. Yo no puedo existir encerrada en un monasterio. Esta decisión, hasta cierto punto, me parece una trampa o un escape. Es fácil conservarse en tranquilidad y amor, sentada en la punta del Himalaya, meditando todo el día, o encerrada en un monasterio con mis primos interpares que resuenan al igual que yo en amor, silencio. Pero, ¿qué hay de aquellos que decidimos vivir en el mundo de los trancones, de las colas interminables en los bancos, de los procesos legales injustos, en constantes relaciones con personas, con diversas situaciones de la sociedad? Toda la vida es relación, yo no puedo existir como un ser aparte, no soy una entidad abstracta. ¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo hacemos con todo esto del día a día? Recibí respuestas maravillosas, pero quizás la que más llegó a mi alma fue una respuesta muy contundente. Me dijeron, nos consideras distintos por tomar una decisión de vida que también implica sacrificios. Pero veamos, ¿por qué en tu día a día esperas que aparezcan situaciones difíciles para luego tratar de interiorizar? ¿Por qué consideras que la fórmula es primero la agresión y luego la internalización? No funciona así. ¿Has tratado de vivir primero contigo misma? Podemos ser sensibles para ciertas cosas que nos afectan en lo personal, pero para ser sensibles a todas las implicaciones de la vida, se requiere que no haya separación entre el mundo y tu mente. Primero medita, primero interioriza, sensible, mente alerta, y luego cuando surja la supuesta agresión, verás que no es así. Respira y siente que tú eres mucho más de aquello que te sucede. Debo decir que en realidad lo practico y puedo decir que funciona. Teniendo en cuenta que el universo tiene todo con un sentido y un propósito, veo cómo la divinidad se da a conocer por sí misma mediante una infinidad de experiencias en el día a día. Observo a mi alrededor y entiendo lo que estoy proyectando y lo veo como oportunidades para elevar mi estado de conciencia. Identificar esas proyecciones que reflejo en los demás me hace darme cuenta para separar lo real de lo irreal, pero es un trabajo de tiempo completo. Todos los días, en todo momento, cada día.
Y siento que lo logro más cuando estoy en la energía del poder, según el Dr. Hawkins, o en la energía del amor, según un curso de milagros. Entiendo que lo que me rodea, en todo lo que me rodea, hay una parte de mí. O vivo en el paradigma en que todos estamos unidos, o vivo en el paradigma en que todos estamos separados. Entonces, ¿qué me significa la divinidad? Si la queremos conceptualizar, podemos decir que es experiencia, existencia, esencia. La divinidad carece de propósito, por eso solamente es. Pero podemos ver también lo que no es divinidad. Divinidad no es una totalidad dividida en pequeñas partecitas, porque en la divinidad no hay dualidad, no hay división, no hay partes. Los Upanishads decían, la divinidad es como un terrón de sal que se disuelve en el agua y no hay manera de retenerlo en las manos. Entonces, ¿hasta qué punto puedo diferenciar el yo soy como verdadera divinidad y el yo soy como una ilusión? El yo soy como auténtica divinidad no se basa a partir de ser, lograr o componer. El yo soy como auténtica divinidad es a partir de deshacer, soltar, sacar, destruir creencias, estereotipos, ideas, es desidentificarse. Conectarnos, intuir, sentir con el corazón, con el alma, con todo el ser que tú eres. Abrazar lo que realmente es nuestra vida, lo que realmente vemos, lo que realmente somos, solo depende de ti y de nadie más, porque en este tema no hay un profesor, un docente, un alumno, no hay un líder, no hay un gurú, no hay un maestro, no hay un salvador. Tú mismo eres el líder, tú mismo eres el profesor y el alumno, tú eres el gurú, tú lo eres todo. Y entendernos es transformar lo que existe y conectar con tu divinidad.